Yo creo que eh, la pandemia supuso un bofetón impresionante para todo el mundo en general. Y para las enfermeras en particular supuso darse cuenta de la importancia de su aportación específica a una situación sobrevenida que requería posiblemente más que nunca de una aportación de cuidados profesionales que hasta ese momento no habían sido valorados en su justa medida. Y por lo tanto, bueno, pues vino a identificar la valoración, la autovaloración de las propias enfermeras sobre aquello que aportaban. Y yo creo que esto en sí mismo es importante. Warren Beatty decía que cuando desciende la marea te permite ver quiénes estaban nadando desnudos. Y esto es lo que ha sucedido con la pandemia, cuando en el transcurso del tiempo nos ha permitido ver que han aflorado una serie de elementos, unos positivos y otros negativos, que han influido de manera directa en todos y, como no puede ser de otra manera, en las enfermeras también, en aspectos positivos y en aspectos negativos. Los aspectos negativos yo creo que todos los conocemos y es el hecho de la falta de recursos adecuados, en los primeros momentos la falta de equipos que por lo tanto nos exponían de manera mucho más significativa a pues posibles contagios, incluso a la muerte, pero también ha supuesto el que, como decía, el que nuestra valoración de los cuidados haya tenido una relevancia mucho más importante. Por lo tanto, yo creo que esa es una perspectiva que hay que tener en cuenta y ese impacto en la perspectiva del cuidado, incluso de las propias enfermeras, es importante destacarlo. Yo recuerdo el inicio de toda esta situación, ¿no? Y recuerdo cuando a las enfermeras y a los enfermeros se les veía como héroes y heroínas, ¿no? Am, no sé, yo no sé si, no sé si me acaba de gustar o me acaba de apetecer que como enfermera me vean como una heroína. A mí me gustaría más que me valoraran más como profesional que como heroína, ¿no? Porque a los héroes en las películas acaban siempre muriendo. Entonces esto no es lo que más me apetece, ¿vale? Me apetecería más que reconocieran el trabajo profesional bien hecho. Y entonces mi pregunta siempre es la misma, ¿no? O sea, cuando esto finalmente se acabe, porque esto todavía no se ha acabado, sino que estamos en las fases finales seguramente, ya hemos pasado probablemente la fase más crítica. Entonces, cuando esto se acabe y revisemos qué es lo que ha pasado, ¿eh? Y cuando lo revisemos desde el punto de vista objetivo y revisemos los registros, ¿eh? Las cosas escritas que han quedado de lo que ha aportado cada profesional. Yo me pregunto si habrá quedado escrito, si habrá quedado escrita la aportación de los profesionales de enfermería. Esto es lo que yo siempre me pregunto, ¿no? O sea, no cabe ninguna duda a nivel de percepción, tanto de parte de los profesionales enfermeros como de parte de la población, probablemente, que las enfermeras han estado claves durante esta situación que ha sido tan grave. Pero cuando haya pasado todo este boom, ¿no? Que nos ha tenido a todos como tan colapsados y nos ha tenido en una situación tan crítica, ¿no? Y tan grave, con esta percepción de gravedad y de qué va a pasar, ¿no? Esta percepción de incertidumbre tan importante, cuando ya todo se calme y podamos analizar las cosas de una manera mucho más fría, mucho más objetiva, y entonces podamos revisar lo que está escrito. Mi pregunta es, ¿ahí habrá quedado registrada la aportación única de los profesionales de enfermería o quedará como otras veces ha quedado ya el hecho este de que, bueno, sí, las enfermeras han estado ayudando a otros profesionales, pero en realidad la aportación única, genuina
especial, específica de las enfermeras, quedará como otras veces que no se puede identificar en esos registros. Esa es mi pregunta. Hay que mirarlo desde el punto de vista que hay aspectos positivos y aspectos negativos. Desde los positivos, en nuestra región, la enfermera, la pandemia le permitió visualizarse como ese profesional líder para el logro de los objetivos en las instituciones, teniendo en cuenta todos los planes que nos tocó hacer para poder afrontar la pandemia. Adicional, en la sociedad le permitió visibilizarse como una profesión que no es solo administrar medicamentos, por esa imagen que se tiene de la enfermera con una jeringa, sino por el contrario permitió visualizarla como esa persona que permite o es el puente entre el paciente y los familiares en un contexto como el que vivimos por la pandemia. Permitió a nivel gubernamental el reconocimiento de una profesión cuando en algún momento solo se hablaba del equipo médico. Ya hoy, por lo menos aquí tú ves que hablan de los médicos y las enfermeras, ¿sí? Pero también desde el punto de vista negativo, pues ha generado sobrecarga laboral. No hemos podido lograr un reconocimiento económico diferente al desempeño de enfermería, y eso también impacta al gremio. Adicionalmente, pues la pandemia nos llevó a ajustar nuestros estilos. En nuestra región nosotros somos como muy unidos a las familias, y el separarnos de nuestras familias en muchos momentos, el distanciarnos y no poder tener ese contacto físico que es algo característico de los latinos y los colombianos, pues eso también afectó un poco la parte mental, la salud mental del profesional de enfermería. Básicamente estas serían como el impacto que tuvimos por la pandemia. Yo pienso que, vamos a ver, visibilizar la aportación específica de las enfermeras, yo pienso que a nivel social, a nivel de la ciudadanía, yo pienso que sí, en este sentido sí. O sea, los ciudadanos han visto que las enfermeras les aportaban ciertas cosas que probablemente en situaciones anteriores o en la situación anterior desconocían, ¿no? Porque bueno, pues no existía la necesidad seguramente, o no existían estas necesidades tan perentorias como se han mostrado durante la pandemia. El hecho de que las personas durante esta situación pues, se hayan encontrado muy frecuentemente solas, que se haya visto muy limitado el contacto con los familiares, que haya habido pues, escasez algunas veces de profesionales médicos también, ¿no? Pues esto ha hecho que la ciudadanía visibilice cuál es la importancia de tener este tipo de profesional que aporta no solamente un cuidado a nivel técnico, científico muy competente, sino que a esto le añade también pues este cuidado que tiene este cariz más humano. Y yo pienso que en este sentido sí. De nuevo la pregunta es esta. Esto, aparte de esta percepción subjetiva de la ciudadanía, no sé hasta qué punto las enfermeras hemos sido capaces de visibilizarlo de una manera que quede constancia regular. Esto se vio ya durante la primera ola de la pandemia, cuando pasados los primeros momentos más críticos,
el sistema sanitario decidió que ya habían demasiados profesionales en el sistema, que ya no los necesitaba, y los primeros profesionales que fueron expulsados del sistema fueron las enfermeras. O sea, se consideraba que ya no eran necesarias y de hecho hubieron algunos despidos de profesionales. Los primeros que fueron despedidos fueron las enfermeras. ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque probablemente esta visibilización no fue suficiente o no fue suficientemente eficaz como para demostrar que si realmente la primera ola de pacientes se recuperó de una forma bastante satisfactoria, fue justamente por los cuidados que aportaban las enfermeras. Entonces, si esto no se puede demostrar de una manera que sea suficientemente objetiva, estos profesionales, que son muy numerosos y por lo tanto además resultan muy caros para el sistema los expulsa. Entonces, esta es mi preocupación constante, ¿no? Que sí que la ciudadanía probablemente puede visibilizar estos cuidados, pero si no somos capaces de hacerlos visibles de una manera que sea más objetiva y más estable, entonces el sistema nos expulsará siempre. En cuanto a la pregunta de si ha permitido visualizar a enfermería, sí lo ha permitido, pero en diferentes dimensiones. Desde el punto de vista de la sociedad, de acuerdo con Carmen, la sociedad hoy reconoce la labor de enfermería y como esa profesión que ayuda también a la parte, a la atención integral del paciente y no solo a aquel seguimiento de algunas indicaciones de otras profesiones como era visto en otros momentos. Desde el punto de vista institucional, ha permitido visualizar que sin enfermería pues no se podrían abrir servicios o mantener aquellas atenciones integrales en los pacientes. Enfermería es esencial en cualquiera de las áreas institucionales. Desde el punto de vista gubernamental, a nosotros en algunos momentos nos han invitado para la toma de decisión tanto en las regiones como a nivel nacional, pero como dice Carmen, no ha permanecido en el tiempo. Entonces, se vuelve como esa persona que la llaman para determinado momento, esa profesión para un momento, pero no que es necesaria en el aporte para la toma de decisiones a través del tiempo. Y sí pienso que es necesario que nosotros miremos cómo logramos demostrar esa necesidad para que enfermería no sea aquella profesión de momentos, de acuerdo a las necesidades que viven, pero que después ya la eliminamos, como sucede cuando baja la demanda, eliminan cargos. Pues vamos a ver, yo no puedo estar más de acuerdo con lo expresado tanto por Carmen como por Marisel. No me voy a repetir, pero sí que me gustaría añadir algunas cuestiones que creo que también son relevantes. Si tuviéramos ocasión de tirar la vista atrás y viésemos, repasásemos los medios de comunicación, escritos, radio, televisión, incluso redes sociales, nos daríamos cuenta que la presencia de las enfermeras en los mismos era puramente anecdótica y cuando surgía era o bien porque se hablaba de algún caso de iatrogenia o bien por cuestiones de reivindicación laboral. Hoy en día, y tras casi año y medio de pandemia, podemos decir que raro es el día en el que cualquier medio de comunicación no haya una enfermera hablando del impacto de la pandemia, del proceso de vacunación, de la importancia de los cuidados que presta, de innovaciones con relación al cuidado que
se están llevando a cabo. Muy recientemente se hablaba de una iniciativa de una enfermera en el que grababa las voces de los familiares para ponérselas a las personas que estaban en coma en la UCI y que luego cuando salían de ese estado de coma, las personas lo identificaban como un valor importante para poder superar esa situación. Es decir, lo que quiero trasladar es que nuestra aportación ha trascendido a lo meramente de identificación del cuidado a nivel de la ciudadanía y ha sido captado y por lo tanto no siempre de la forma más acertada por parte de los medios de comunicación, porque todavía se siguen arrastrando tópicos y estereotipos que nos persiguen, pero no es menos cierto que esa visibilización a través de los medios también ha permitido una difusión que hasta ahora era impensable. Yo creo que desde esa perspectiva las enfermeras debemos tener presente este punto de inflexión como elemento de un cambio en lo que es la imagen que hasta ahora tenía de nosotros la sociedad en su conjunto y por lo tanto que permita empezar a desmitificar determinados aspectos de la profesión que están más ligados, vuelvo a repetir, a esos estereotipos y a esos tópicos y que en muchas ocasiones también, como también apuntaba Carmen en la anterior pregunta, nos sitúan en una posición de subsidiariedad o de elementos secundarios. Yo creo que ahora mismo la enfermera sale con aportaciones de su perspectiva autónoma del cuidado y no como ejecutora o prestadora de actividades secundarias ordenadas por otros profesionales. Por otra parte, yo creo que la pandemia, comentábamos anteriormente que ha dejado a la luz determinados aspectos que hasta ahora pues no trascendían, y es que si algo ha dejado también la pandemia, y yo creo que también es importante en cuanto a lo que ha aportado también para las enfermeras, es la capacidad del trabajo en equipo. Se ha demostrado claramente que esta pandemia no hubiera podido afrontarse a nivel profesional si no es desde esa perspectiva de trabajo transdisciplinar, en el que ha imperado el bien común de las personas a las que se atendía por encima de los intereses individuales o profesionales de cada una de las disciplinas. Yo creo que esto también es un elemento importante y esto ahonda en la madurez de las profesiones y de la propia enfermería. Como dato, decir que, por ejemplo, antes de la pandemia era prácticamente impensable identificar una actividad científica en la que se congregasen, como se ha congregado este año, 140 sociedades científicas de muy diversas disciplinas. Y por lo tanto, esto viene a poner de relieve la trascendencia del trabajo compartido desde diferentes perspectivas en un objetivo común, que es la atención a las personas. Para la formación nos ha dejado como enseñanza que rápidamente tanto docentes como estudiantes requirieron desarrollar competencias en el manejo de las TIC, y eso permitió como ventaja ver la opción de la telesalud y lo que es la formación a través de la simulación. Eso desde el punto de vista de ventajas que nos trajo para la formación. Pero indiscutiblemente nuestra profesión requiere de un desarrollo o de un componente práctico. Entonces, sí es necesario, y aquí se adaptó a que una primera fase es en la modalidad virtual, pero que sí es necesario venir a las prácticas. Los estudiantes volvieron a las instituciones de salud
porque es imposible que nosotros formemos profesionales de enfermería sin ese contacto con el otro. Nuestros modelos de atención, en los modelos de cuidado no existe la posibilidad de que no entremos en contacto con el otro, porque necesitamos estar ahí para la otra persona. Entonces, la formación online solo va a ser el 50% en enfermería aproximadamente, porque sí necesitamos la formación, desarrollar las habilidades desde el hacer. Adicionalmente, en ese contacto con el otro, nosotros aprendemos en sociedad y sí, ese momento de aprendizaje con el otro nos permite mejorar también desde el punto de vista de trabajo en equipo, que es una de las competencias que, como bien decíamos, eran necesarias. Entonces, básicamente es 50-50. Sí, bueno, yo coincido plenamente con lo dicho. Yo tan solo sí que me gustaría añadir o aportar el que, bueno, se dice, ¿no?, que, como repetidamente, la tecnología ha venido para quedarse. Bueno, la tecnología no ha venido, la tecnología ya estaba. Es decir, y lo que ha pasado es que la tecnología la hemos tenido que aplicar de una manera completamente diferente a como la estábamos aplicando hasta ahora. En el ámbito de la docencia, por ejemplo, sí que es cierto que, sobre todo en las universidades de carácter presencial, ha supuesto un cambio impresionante. Y esto ha conducido a que, si bien es cierto que se han hecho esfuerzos importantes por adaptar la presencialidad al método virtual, bueno, han surgido problemas porque el pasar los modelos de presencialidad de manera mimética a modo virtual es un fracaso, porque las cosas no funcionan así. La educación online, el learning sobre todo, supone una metodología de trabajo completamente diferente, con contenidos y con metodologías diferentes. Y esto es lo que nos ha faltado. Por lo tanto, bueno, al menos sí que nos ha permitido darnos cuenta de que tenemos que aprender a compatibilizar de manera simultánea la presencialidad con la virtualidad, sacando lo mejor de una y lo mejor de la otra y potenciando sus virtudes o sus fortalezas, en lugar de, como ha sucedido, de que, debido a la sorpresiva presencia de la pandemia, hemos tenido que, de manera precipitada, adaptar unos contenidos presenciales a una virtualidad con todos los inconvenientes que esto suponía, tanto para los docentes como para los propios estudiantes. Es decir, no nos equivoquemos. Las estudiantes y los estudiantes han sido los primeros que han sufrido este impacto, porque no estaban acostumbrados a este tipo de docencia, ni los docentes lo estábamos tampoco. Por lo tanto, yo creo que, como a mí siempre me gusta ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, considero que de toda situación, por difícil que sea, se puede aprender. Lo que nos va a permitir es identificar la necesidad de un aprendizaje en este sentido, que nos permita en futuro adaptar estas dos modalidades para mejorar mucho más la calidad de la docencia que prestamos. Yo creo que esta es la situación. Si lo trasladamos al ámbito asistencial, pues bueno, esto es lo que comentaba Maricel, ¿no? Que decir que yo creo que es evidente que la presencia física es importante. En los cuidados, el tacto, el contacto es fundamental, y esto no puede ser sustituido en ningún caso por la virtualidad. Pero, sin embargo, la virtualidad ofrece también situaciones
de mejora en la atención por la inmediatez, porque en muchos casos, aunque no está el contacto físico, el contacto visual, que lamentablemente en las consultas muchas veces se estaba perdiendo porque se estaba más pendiente de la pantalla para registrar lo que se estaba atendiendo que de la persona que tenías enfrente, pues la virtualidad te permite ese contacto visual más. Por lo tanto, volvemos a lo mismo que estaba diciendo antes, ¿no? Se requiere una complementariedad. Ni lo uno en exclusiva es bueno, ni lo otro tampoco. Por lo tanto, no son incompatibles, sino complementarias. Así por abundar un poco, pero prácticamente todo ya está dicho. Yo pienso que el tema este de la teleformación, ¿no? Es un poco, o sea, lo que nos pasó fue un poco como lo que pasó cuando en los entornos clínicos se empezó a pasar de los formatos en papel a los formatos electrónicos, ¿no? Que al principio pensábamos que pasar de un formato papel a un formato electrónico era coger los registros que teníamos en papel y eso lo poníamos en un ordenador y ya estaba, ¿vale? Entonces, claro, eso no funciona así. O sea, pasar de un formato papel a un formato electrónico es cambiar el paradigma y cambiar el pensamiento, los modelos de actuación, todo ese tipo de cosas. Pasar de una formación presencial a una formación mixta o una formación online requiere cambiar programas de formación, cambiar modelos de formación, cambiar modelos de enseñanza y también modelos de aprendizaje. Entonces eso requiere de un tiempo de adaptación tanto para los profesores como para los estudiantes, como muy bien decía José Ramón. Es cierto que en la universidad ya nos estaba acogiendo, por lo menos en el entorno europeo, nos estaba acogiendo en un modelo en que estábamos haciendo un cambio ya hacia modelos donde se tenía muy en cuenta ya el autoaprendizaje de los alumnos. Y entonces yo pienso que esto nos ha ayudado un poco, porque ya estábamos bastante fuera del tema este de que llega el profesor, te cuenta su historia y el alumno de una manera pasiva y escucha y es como una ducha de sabiduría, que digo yo, que es como hace un tiempo se aprendía en las universidades. Pero de todas maneras eso no es suficiente para transformar una formación presencial en una formación virtual. Otro tema que yo también creo que hay que tener en cuenta cuando muy alegremente decimos, bueno, pues esto en un pim pam cambiamos el aprendizaje presencial al virtual, es que hay que tener en cuenta las desigualdades. O sea, muchas veces pensamos así muy alegremente que cualquiera en su casa tiene pues todos los medios para poder adaptarse a una enseñanza virtual y eso también hemos comprobado y hemos visto durante este tiempo de pandemia que eso no es así. O sea, no todo el mundo tiene en su casa wifi de alta velocidad con una conexión estupenda donde puede ver los vídeos que le manda su profesor o no sé cuántas historias que ponemos súper sofisticadas porque resulta que la universidad a los profesores nos facilita no sé cuántas cosas, pero resulta que a los alumnos no. ¿Vale? Y los estudiantes universitarios pues tenemos de todos los estratos sociales. Entonces, bueno, pues algunos tendrán unas conexiones y otros no, algunos tendrán unos medios y otros no. Entonces yo pienso que esto también hay que tenerlo en cuenta, que cuando se decide hacer un cambio en la formación, pues hay que pensar que no todo el mundo tiene acceso a todos los medios que necesita. Por otro lado, yo pienso que la tecnología nos va a aportar en un futuro muy inmediato algunos medios que nos permitirán hacer cosas que aún no las hemos visto o que no se han visto en la mayoría de las facultades o de las universidades. Y esto, José Ramón también estaba apuntando aquí cosas, ¿no? La realidad virtual, la inteligencia artificial nos va a permitir hacer cosas que en las consultas presenciales o en los entornos clínicos presenciales muchas veces no era posible hacerlo. Bueno, pues yo qué sé, asistir a un trasplante en vivo y en directo, pues muchas veces no era posible porque allí no puedes poner
15 personas en un quirófano a ver esto, porque no es posible para el paciente. En cambio, a través de realidad virtual, de inteligencia artificial y demás, y otras cosas que van a salir, el Internet de las cosas, no sé cuántas otras historias que ya están aquí, pero que hay que ver cómo esto se adapta a la formación por los costes que tiene, por lo que cuesta crear estas situaciones que luego sirvan para el aprendizaje, para los profesores mismos, o sea, pensar cómo yo puedo adaptar esta tecnología a la formación de los estudiantes, pues bueno, esto nos va a costar un tiempito. O sea, no es como que me voy a dormir, me levanto por la mañana y ya estoy preparado para dar esta formación. Luego también yo pienso que la pandemia también nos va a tener que hacer replantearnos contenidos que antes no se daban. Por ejemplo, cosas como la teleasistencia. ¿Vale? Bueno, pues era una cosa que sí que les explicábamos a los chicos y a las chicas que había una cosa que se llamaba teleasistencia y que se daba en muchos sitios. Pero bueno, ¿cómo planteamos ahora? ¿Cómo se plantea la entrevista con un paciente en la teleasistencia? Que eso es diferente de cuando lo hacemos cara a cara. Muchas veces al paciente se le va a tener que pedir que colabore, yo qué sé, otro tipo de contenidos que en la situación pre-pandemia no se hacía y que en la situación post-pandemia seguramente se va a tener que hacer, y eso va a requerir que los contenidos sean teleaprendizaje o teleformación, o de otra manera eso se va a tener que integrar también en la formación. De manera que no es automático, sí que es posible, pero de todas maneras vamos a tener que compaginar, y eso es bueno, compaginar la formación telemática con formación presencial. Yo pienso que las cosas excluyentes nunca son buenas, y cuanto más inclusivos sean las metodologías que se utilicen, probablemente más beneficiados van a verse los estudiantes y los futuros profesionales. Es cierto que se habla mucho de recuperar o de la nueva normalidad. A mí me hace mucha gracia cuando se habla de la nueva normalidad, porque la normalidad es normalidad, no es nueva ni vieja, es normalidad. Lo que hacemos es adaptarnos a las situaciones y generar, por lo tanto, situaciones de normalidad en dichas circunstancias. Pero es cierto que la pandemia sí que, y vuelvo a repetir, ha aflorado, ha dejado al descubierto carencias, pero también ha dejado al descubierto necesidades que hasta ese momento no estaban claramente visibilizadas. Y yo estoy convencido de que hay dos elementos fundamentales post-pandemia, al menos dos, ¿vale? Bueno, seguro que hay muchos más, pero al menos dos relacionados con la perspectiva enfermera muy importantes. Por una parte, va a quedar un contexto de cuidados impresionante. Y ese contexto de cuidados sí o sí lo van a tener que liderar las enfermeras. Es evidente que va a ser tal la demanda de cuidados y las necesidades de cuidados que van a tener que participar otros profesionales y también otros agentes de salud en la respuesta a esas necesidades de cuidados. Pero el liderazgo, la coordinación, la planificación, la evaluación de ese contexto de cuidados lo tienen que liderar las enfermeras. Hay otra perspectiva sin duda importante, que son los efectos colaterales que va a dejar al descubierto la pandemia. Efectos colaterales como la falta de atención adecuada que han tenido problemas como la soledad, problemas como la pobreza, como la vulnerabilidad, como la migración, como la cronicidad o como la violencia de género. Estos problemas que han sido de alguna manera eclipsados por la magnitud de la pandemia y por la focalización de la atención a los efectos de la pandemia, no han desaparecido. Pueden haber quedado ocultos en un momento determinado y pueden haber habido, y de hecho han habido,
defectos o ausencias de atención a estos problemas y hay que retomarlos. Hay que retomarlos y hay que darles cumplida respuesta. Y aquí va a ser fundamental la participación de las enfermeras porque van a formar parte de ese contexto de cuidados del que hablaba, a través de intervenciones comunitarias en las que la participación comunitaria va a ser fundamental. Las enfermeras tenemos que visibilizar, como no se ha hecho hasta ahora, porque se ha aplicado el modelo médico de una manera casi exclusiva en la atención a la pandemia, y ello ha impedido que se desarrollasen intervenciones en las que la participación comunitaria hubiera sido fundamental de cara a identificar a la población no como un problema, sino como parte de la solución. Y esto lo tenemos que recuperar. Tenemos que hacer partícipe a la población, a la comunidad, en la toma de decisiones de todas aquellas estrategias que se desarrollan. Y en este sentido, sin duda, la atención primaria, la salud comunitaria va a ejercer un papel fundamental. Sin duda, esto va a obligar a que se tengan que redimensionar las plantillas con la incorporación de enfermeras que cuanto menos igualen las ratios de profesionales que tienen otros países de nuestro entorno, en la OCDE, en las que ocupamos prácticamente los puestos de cola en número de enfermeras por cada 100.000 habitantes. Todas estas cosas va a haber que revisarlas. Son contextos en los cuales la aportación enfermera va a ser, no es que vaya a ser importante, es que va a ser trascendental, y por lo tanto, bueno, hay que trabajar en este sentido desde el liderazgo, pero también desde el empoderamiento y la alfabetización en salud de la población. Y un último aspecto que me parece relevante, y es la salud mental, que va a adquirir un papel fundamental, tanto la salud mental de los profesionales, por el proceso de desgaste que durante tanto tiempo continuado de atención, de sufrimiento, dolor y muerte han tenido que soportar, como el de la propia población como efecto de la soledad y también de esos efectos de soledad, de confinamiento, de restricción de libertades, etcétera, etcétera, que sin duda han influido y van a tener efectos posteriores en esa supuesta normalidad que queremos recuperar. Vale, en cuanto a la normalidad, bueno, yo también, yo pienso como José Ramón, esto de la nueva normalidad me suena bastante raro a mí, lo de la nueva normalidad es como, dice una amiga mía, esto que viene siendo, ¿no? A mí me gustaría que la normalidad, que cuando recuperemos una cierta normalidad sea distinta de la anterior. Y de hecho estoy absolutamente convencida de que esta normalidad será distinta. Bueno, esto es un hecho que creo que es ineludible, porque no se puede nunca volver atrás, o sea, el río siempre va hacia adelante, ¿no? El río nunca vuelve hacia atrás. Entonces, todos nosotros, las enfermeras y la sociedad, el mundo en general, hemos pasado por una serie de experiencias y esto nos ha hecho cambiar. Entonces, como hemos cambiado, la normalidad que adquiramos o que vamos adquiriendo a medida que vamos avanzando, es seguro que va a ser distinta a lo que teníamos antes de pasar por todas estas experiencias. La normalidad que tendremos las enfermeras, bueno, pues seguro que también es distinta. O sea, lo que vamos a hacer las enfermeras cuando el entorno en el que nos movemos, nuestro entorno profesional, se normalice, también será distinto, porque el entorno social, el entorno en el que nosotros trabajaremos será diferente. Estoy completamente de acuerdo con el análisis exhaustivo, me parece a mí, que ha hecho José Ramón. Y yo añadiría, pero un par de cosas seguramente.
no puedo evitar hablar de que como profesionales necesitamos trabajar sobre nuestro lenguaje enfermero. O sea, es mi área y es en lo que creo. O sea, una profesión que no utiliza su lenguaje propio está destinada al fracaso, básicamente porque cuando se exprese nadie va a reconocer qué es esta profesión. O sea, si nosotros, profesionales enfermeros, continuamos utilizando lenguajes prestados de otras profesiones, nunca se nos va a reconocer como una profesión diferente de otras profesiones. Y no me refiero únicamente al lenguaje médico. O sea, nosotros cogemos prestado de quien sea, excepto utilizar nuestro lenguaje. Entonces, mientras las enfermeras no nos sintamos orgullosas y consideremos que somos valiosos o valiosas, no sé si ahora esto lo he dicho bien en castellano, se dice valiosas, ¿verdad? Si no nos consideramos valiosas por lo que somos, no porque podamos hacer lo mismo que otros, sino porque lo nuestro, lo que nosotros aportamos es diferente y es útil para la sociedad y por lo tanto debemos poder expresarlo con nuestro propio lenguaje, entonces aquí estamos muertas porque nadie nos va a reconocer. Entonces esto es importante. Y aquí a esto me refería yo cuando en el momento en que se analice qué es lo que nosotros hemos hecho, van a poder reconocer eso que nosotros hemos hecho o no, o va a quedar perdido entre el lenguaje de todas las demás profesiones. Entonces yo creo que esto es el conocimiento enfermero muchas veces queda diluido entre el conocimiento de otras profesiones porque no lo expresamos con nuestro propio lenguaje. Entonces pienso que esto es uno de los temas que hay que trabajar y hay que trabajarlo a fondo, ¿no? Y sentirnos de alguna manera orgullosos de que podemos utilizar este lenguaje que es nuestro. Hay algo que a mí se me escapa, llevo muchos años, yo digo siempre estoy ya prejubilatoria y sigo sin comprender después de no sé cuantísimos años dedicándome a esta profesión, el por qué las enfermeras no queremos utilizar nuestro lenguaje, siempre queremos utilizar lenguajes prestados. Entonces a mí me gustaría que fuera uno de los cambios que ocurrieran después de esta debacle que hemos sufrido. No tengo muchas esperanzas, pero me gustaría que esto pasara. Y otra de las cuestiones que yo pienso es que las enfermeras tenemos un amplio campo en el que nos podemos dedicar, que no solamente es al cuidado tal como lo hemos entendido siempre, y es que nosotros podemos ayudar también, colaborar en la recuperación económica de las empresas y de otras áreas que no son solamente estrictamente el entorno del sistema sanitario tal como siempre lo hemos entendido. Yo estoy muy de acuerdo con todas las áreas en las que siempre nos hemos movido, pero las enfermeras tenemos mucho que decir y mucho que aportar al tejido empresarial de los países, porque la manera como nosotros entendemos las personas, los equipos, los grupos de personas, esto puede aportar mucho y en la situación en que estamos ahora, donde las personas han sufrido mucho, los estados de soledad a los que nos hemos visto sometidos, las nuevas formas de trabajo, el teletrabajo y demás, esto hace que las personas estén viviendo situaciones donde las enfermeras podemos ser muy útiles y esto abre nuevas áreas de trabajo también para las enfermeras. Por lo tanto, no podría estar más de acuerdo con José Ramón en que si las enfermeras sabemos aprovechar esta situación que se abre en esta nueva normalidad, por así decirlo, se nos abre un futuro que puede ser muy prometedor para las enfermeras si es que sabemos aprovecharlo. Bueno, en cuanto a cómo va a ser esa nueva normalidad, que de acuerdo va a ser, no es nueva, sino es la normalidad. Yo pienso que la sociedad nos ha mostrado que nosotros, aquello a lo que nos enfrentamos nos tiene que permitir crecer. Entonces, esto nos permitió ver lo que hemos perdido
pero también unas bondades de las tecnologías. Entonces, esa normalidad va a ser una mezcla entre la virtualidad y la presencialidad. Es decir, y es ahí que completamente de acuerdo con Carmen, enfermería es donde tiene que aprovechar ese cambio que va a haber. Nosotros, por lo menos desde el punto de vista personal, hemos visto las ventajas de la virtualidad en muchas cosas. Un ejemplo es poder hacer telesalud en aquellas regiones distantes. ¿Cómo podemos nosotros en las ciudades aquí, a través de las tecnologías, poder apoyar esas regiones distantes donde la salud no ha llegado en la dimensión que debería estar? Entonces, enfermería, una de nuestras fortalezas es la educación para la salud y cómo nosotros podemos utilizar esas competencias que tenemos para esa normalidad que vamos a aceptar y que vamos a vivir, utilizar esas tecnologías de manera adecuada. Por eso es necesario que nos formemos para comprender cuándo sí se pueden usar y cuándo no, para brindar cuidado de enfermería. Es ahí la clave de cómo enfermería va a poder apoyarle en la salud a la sociedad. Cómo nosotras integramos en nuestro cuidado una de estas se convertiría en una de las herramientas para ampliar nuestros avances en el cuidado de enfermería. Bueno, yo creo que, en primer lugar, no creo que se hayan modificado en exceso con relación a los que habían planteados en 2020. En todo caso, posiblemente se hayan reformulado o o adquieran mayor trascendencia. Yo destacaría, desde mi punto de vista, tres aspectos o tres retos fundamentales. Uno, la necesidad de que las enfermeras ocupen de una vez puestos de responsabilidad, de máxima responsabilidad en puestos de toma de decisiones reales en todas las organizaciones, tanto de salud como de otros ámbitos relacionados también con la salud, pero no directamente de la sanidad, como profesionales altamente cualificadas que tienen competencias y capacidades para tomar decisiones compartidas con también con otros profesionales, pero que no podemos continuar relegadas a puestos de asesoramiento en los cuales únicamente se nos oye, pero no se nos da la oportunidad de tomar decisiones. Por lo tanto, yo creo que es uno de los principales retos. Otro reto, desde mi punto de vista también importante, es, y lo traslado de una manera compartida, tanto desde la perspectiva docente como desde la perspectiva también asistencial, la necesidad de adaptar los planes de cuidados a la situación actual de la sociedad. En muchas ocasiones los planes de cuidados continúan teniendo una visión excesivamente encorsetada y tenemos que ser capaces de adaptarla a esas nuevas necesidades que plantea la sociedad y que no siempre se recogen en los planes de estudio y que por lo tanto inciden de una manera significativa en aumentar la brecha entre docencia y asistencia. Tenemos que acabar de una vez por todas con esa brecha. Tenemos que generar modificaciones en las figuras de docentes, incorporando plazas vinculadas al ámbito docente, de tal manera que se pueda compatibilizar la atención directa a las personas con la docencia. Esto en otras profesiones se contempla y es algo natural, y nosotros que formamos parte de las disciplinas de ciencias de la salud se nos sigue negando. Por lo tanto, esta perspectiva también es importante. Y por última, y por no extenderme tampoco en exceso, otro reto importante es la
interiorización y la incorporación en el ámbito de la competencia política. Cuando hablo de competencia política no me estoy refiriendo exclusivamente al ámbito de ser concejal, diputado, sino la competencia política en el desarrollo de políticas de salud, sin perder la perspectiva de la mirada enfermera, que haga aportaciones desde esa perspectiva. Esto no significa que uno tenga que estar diciendo permanentemente que es enfermera, pero sí trasladar esa perspectiva enfermera porque es singular, es específica y aporta singularidad a dichas políticas de salud. Yo creo que esto es trascendente. Yo coincido con Karma en el análisis que hacía anterior, cuando decía que estamos perfectamente preparadas para incorporarnos en sectores de recuperación económica, pero de recuperación económica y de tantos otros. Esto es algo que también tenemos que cambiar, es otro reto que tenemos que incorporar en el ámbito de la universidad, por ejemplo, en el que lamentablemente nos hemos convertido prácticamente en cadenas de producción a demanda del sistema sanitario. Las universidades no pueden, no deben de continuar formando enfermeras para el sistema sanitario, tienen que formar enfermeras para la comunidad, para la sociedad. Y por lo tanto, desde esa perspectiva amplia, global, integral de formación de enfermeras, se podrán incorporar en aquellos lugares en los cuales hay vida. Es decir, es que más allá de los hospitales y los centros de salud hay vida y hay capacidad de aportación específica enfermera. Yo creo que esto es importante que lo asumamos como un reto. Yo apuntaría esos 3 retos. Bueno, yo es que coincido en muchas cosas, coincido con José Ramón. O sea, yo tenía apuntado aquí, sí que, o sea, uno de los retos es la formación, así, con letras muy grandes. O sea, en la formación hay unos retos muy grandes, ¿vale? Pero la formación como tal lo es. Yo creo que en la formación estamos hablando siempre del modelo biomédico, ¿vale? Yo en la formación me gustaría que dejáramos este modelo, digamos, yo le digo de alteridad, ¿no? O sea, enseñamos la enfermería siempre con referencia al modelo médico, ¿no? O sea, enseñamos lo que hace la enfermería por referencia a lo que hacen los médicos. Entonces vamos a dejarnos ya de eso, porque queremos luego que los profesionales sean muy autónomos y que se comporten como profesionales muy únicos y aportando mucho de la ciencia enfermera, cuando resulta que estamos enseñando qué hacen las enfermeras siempre por referencia a la patología de no sé qué, lo que hace el médico de no sé cuántos y no sé qué menos. Yo creo que eso es un reto. El reto es enseñar ciencia enfermera, o sea que hay, hace unos cuantos años no teníamos textos, no teníamos muchas cosas de las que echar mano, pero afortunadamente hoy tenemos mucha información. Entonces el tema es, vamos a enseñar enfermería, no vamos a enseñar ya cosas que no nos tocan, que de acuerdo que tenemos que saber, tenemos que tener unos conocimientos amplios, pero no vamos a enseñar ya por referencia a otros campos, sino que vamos a enseñar enfermería por lo que nos toca como enfermeras, como profesionales autónomos, y cómo aportamos nuestros conocimientos o nuestra perspectiva enfermera a lo que hacemos las enfermeras. Yo creo que esto es un reto importante. Después, en cuanto al aspecto más, digamos, clínico o asistencial de las enfermeras, me parece también muy importante el tema de identificar cuáles son las necesidades y dar respuesta a esas necesidades. O sea, no hacer como los autómatas, sino ver cuáles son las necesidades poblacionales, las necesidades de salud, y tener un buen sistema de formación continuada que nos permita, pues eso, ir adaptando la respuesta profesional a cuáles son esas necesidades, porque es que si no, esta situación que se ha producido ahora de esta pandemia, esto no es la última pandemia que vamos a vivir, y mucho me temo que los que estamos haciendo esa colaboración y los que seguramente van a escuchar esa colaboración, no es la primera, no es la última pandemia que van a vivir. Entonces, si no queremos que esto nos vuelva a pasar otra vez y nos vuelva como se dice vulgarmente, pillar el toro,
pues tendremos que hacer alguna cosa para que podamos prever, podemos anticipar qué es lo que está pasando. ¿Y esto qué requiere? Pues requiere que estemos atentos y requiere que estemos preparados para identificar cuáles son las necesidades de esta población, qué es lo que está pasando y que no estemos mirando, que no tengamos visión en túnel, sino que tengamos la visión abierta para poder identificar cuáles son esas necesidades e ir adaptando la respuesta profesional a las necesidades de la sociedad. Esto incluye, y esto me lleva a mi tercer, al tercer reto que yo considero, que es, bueno, pues necesitamos estar en los lugares de toma de decisiones, como estaba diciendo también José Ramón, y para eso necesitamos que esta visibilización de la que hablábamos de las enfermeras y que se había conseguido eventualmente por una situación de crisis, no sea una situación puntual. Necesitamos que las enfermeras, lo que hemos hecho y que hemos demostrado que somos muy capaces en una situación de crisis, bueno, pues que esto se mantenga y se mantenga a lo largo del tiempo y que los profesionales, las profesionales de enfermería sean consideradas y sean tenidas en cuenta a lo largo del tiempo. Esto no es culpa de nadie, esto es responsabilidad de las propias enfermeras, decir, bueno, pues estamos aquí y somos capaces de hacer toda esta serie de cosas que son necesarias para mantenernos en estos lugares de toma de decisiones. Aquí también muchas veces hemos pecado las enfermeras de decir, bueno, pues ya no nos necesitan, nos regresamos a nuestros lugares, a nuestra zona de confort, que es donde nos sentimos bien, porque al final es eso, ¿no? En los cuidados más básicos y vamos a dejar la toma de decisiones a otros profesionales. Esto es responsabilidad nuestra también, de mantenernos en estos lugares de toma de decisiones. Los tres retos que tenemos como enfermería, coincido con José Ramón y Carmen, que el primero es el de la formación y de acuerdo con ellos, yo solo tendría para complementar que es necesario que se formen personas con la conciencia de que nosotros tenemos que salir a cambiar y no seguir en la zona de confort, como lo dice Carmen, sino que por el contrario, debemos en la formación proyectar a nuestros estudiantes a ese cambio que debemos generar en la sociedad y en el cuidado de enfermería específicamente. Yo identifico otro reto y es desde el punto de vista gremial. Nursing Now quería que mejoráramos nuestras condiciones y era uno de sus, como de sus objetivos. Y a pesar de que la pandemia visualizó enfermería, yo no he identificado, por lo menos en nuestra región, cambio en ese sentido. Sí necesitamos, no solo a nivel local, sino a nivel general, poder tener normativas que digan cuál es la relación enfermera-paciente, unos mínimos de condiciones laborales que ahorita podemos estar en algunas instituciones que cumplen, pero tenemos otras compañeras que no están en sitios que le garanticen unos mínimos como profesión. Entonces, yo sí pienso que como gremio nosotros continuamos con el reto de poder lograr normativas que mejoren estas condiciones. Y me uno al tercer reto, completamente de acuerdo, que desde el punto de vista político nosotros tenemos un reto gigante y de acuerdo con José Ramón, que es desde el punto de vista de cambio de políticas de salud global, no desde el punto de vista de participar en la política, sino de cómo nosotros impactamos desde nuestra área disciplinar en el cuidado y en la salud de la comunidad en general. Entonces, nosotros necesitamos, como dice Carmen, poder documentar y mostrarnos, visibilizarnos, pero con hechos reales desde el punto de vista de políticas que le aporten a la sociedad en general.